Hoy día quiero compartir un tema bien especial con ustedes, y lo hice especialmente basado en un libro, Sublime Gracia que Cautiva, basado en el libro Cautivados por la Gracia del autor David Jeremías. Este libro realmente, si lo pueden leer, se los recomiendo, porque realmente lo que hace es abrirnos los ojos realmente y el entendimiento de cómo funciona la gracia en cada uno de nosotros y lo que hizo Jesucristo para que recibiéramos este maravilloso don. ¿Okay? Y este libro está basado específicamente en un himno reconocido mundialmente. Amazing Grace. Este himno ha sido traducido a nivel mundial, ¿no es cierto?, en miles de idiomas y se usa en todo tipo de actividades, en festividades, en ceremonias, en eventos deportivos, en funerales, en matrimonios, en fin. Realmente es un himno que conmueve si nos tomamos de la traducción original, no las traducciones nuevas que hay ahora, que han cambiado algunas palabras, y la traducción original habla específicamente de un trasfondo, ¿okay?, que le sucede al autor durante su vida. Porque lo que hace el autor, que es John Newton, ¿okay?, hace más de 2 siglos, es traspasar lo que estaba viviendo y lo que estaba sintiendo del cómo era a lo que es, a lo que fue después. Si tocamos un poco la historia de él, ¿no es cierto? Él fue criado desde que nació por su mamá, guiado en la iglesia, ¿ok? Y a los 7 años, lamentablemente, su mamá muere. Y digamos, la crianza del niño la toma su padre, y él era un capitán de barco. Por lo tanto, lo lleva a viajar con él. Dentro de ese viajar con él, el niño se revela, pero de una manera brutal. Su comportamiento cambia, su actitud cambia, y ya cuando es adulto, él se transforma en lo peor que podía existir del ser humano. Y él mismo lo escribe en su biografía, donde él ya toca fondo cuando pasa a ser vendedor de esclavos. Wow. Él fue uno de los más grandes traficantes de personas para llevar esclavos a Inglaterra, sin importar si llegaban vivos, si llegaban sanos, si llevaban hombres, mujeres y niños. Era una persona que tenía un lenguaje totalmente blasfemo, y él hablaba que en sus conversaciones trataba de alguna forma de que lo que él sentía se lo transmitiera al otro para que la otra persona fuera igual. O sea, realmente él, una persona totalmente desquiciada, como de sí mismo. No le importaba la miseria, no le importaba el trasfondo, lo que pudiera sentir. Él iba, traía a sus esclavos y los pasaba, los que llegaran vivos, los que no, bueno, no se quedaran en ese tiempo, los quemaba, los tiraran al mar, en fin. Entonces, realmente, su historia de vida podríamos llevarla no tan drásticamente, pero en el fondo siempre nosotros tenemos más o menos una culpa parecida en lo que éramos antiguamente. Pero él, ¿ok?, en ese momento sufre lo mismo que él hacía. En uno de sus viajes, ¿ok?, él es abandonado junto con su tripulación y pasa a ser esclavo de otros. Y en ese momento que pasa a ser esclavo de otros, cuando iba en la embarcación esclavizado, ¿ok?, hay una tormenta gigante. Y ya estaba hablando años de lo que había pasado, ¿ok? Por lo tanto, esa tormenta era tan grande que no sabía lo que iba a pasar. No sabía si iban a vivir, si iban a morir, si el barco se iba a hundir, no se iba a hundir. En ese instante, ¿ok?, él se da cuenta de que tiene que haber un cambio. Y el cambio que produce ese momento, ¿ok?, en ese momento de incertidumbre que lo lleva a que puede morir en cualquier minuto, él lo que hace es orar a Dios. Se acuerda de lo que su mamá en su momento le había enseñado por temor, porque no quería morir. Nos damos cuenta también que Dios nunca se apartó de él. Siempre lo estuvo llamando. Y él, dentro de su clamor, dice: Señor, ten misericordia de nosotros. Esa pequeña oración, que puede ser muy general,
Pero si viene de lo más profundo del corazón, produce cambio. Y en él produce un cambio tan grande, que después a la larga él se vuelve a convertir. Vuelve a estudiar la Escritura, se transforma en pastor y lidera una congregación gigante. Y dentro de ese proceso, de recordarse quién era y lo que hizo Dios con él, escribe Sublime Gracia. Y esta sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó, perdido estaba yo, mas fui hallado, ciego, mas hoy veo. Y tiene, creo que 10 estrofas más. Que es bien distinta a la que uno canta. Es bien distinta a la que uno cambia. Y también distinta justamente por las traducciones. Pero, esta composición, no estaba componiendo una simple canción, sino que estaba escribiendo una autobiografía espiritual. Sublime gracia. O sea, algo en alguna parte, ¿no es cierto?, lo salva de lo que era. Ahora, este libro no habla específicamente de John Newton, sino que toma en contraste dos personas, si bien a Newton, pero también al apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo es uno de los artífices de la gracia en la Escritura. ¿Cierto? Entonces, sublime gracia del Señor. Habla de una gracia que nos cautiva, y que nos sale al encuentro. Porque nosotros no vamos a la gracia, es la gracia que viene hacia nosotros. Que a un infeliz salvó, es fuerte la palabra, infeliz. Después vamos a ver un poco las traducciones. Nos revela el maravilloso plan de Dios, para rescatar al pecador por medio de Jesucristo. Perdido estaba yo y Él me halló. Nos muestra el poder transformador de una gracia que no solo perdona, sino que restaura y nos da una nueva vida. El primer capítulo de este libro nos habla de la presencia cautivadora de la gracia, basado en la primera frase de la primera estrofa: sublime gracia del Señor. ¿Y esta gracia quién es? Jesús. Él es la gracia perfecta. Su nombre lo dice todo, su persona lo dice todo. Él es Jesús. ¿Y dónde se refleja? Juan 1:14. Nos dice que vimos su gloria lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Él es la gracia misma y la verdad. Y la palabra lo dice, Él es el camino, la vida y la verdad. Entonces, el autor aquí contrasta a Newton, ¿no es cierto?, como les dije, con el apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué contrasta estas dos personas? Porque Newton, por un lado, ¿no es cierto?, tenía esta personalidad que lo llevó a la destrucción completa. Y por otro lado, Pablo, ¿qué es lo que era? ¿Qué es lo que era? Antes de ser apóstol, un perseguidor de los cristianos. Era un asesino, Entonces, no fue casualidad, ¿no es cierto?, porque Dios ya lo había escogido, por eso la gracia viene hacia nosotros, no nosotros hacia ella, que en ese camino a Damasco lo deja ciego. Y en ese instante la gracia se derrama sobre él, por lo tanto es una ceguera que le da una vida y una vista distinta y una vida nueva. Y una mirada nueva, ¿te fijas? Entonces, este libro, porque siempre me voy a ir refiriendo al libro porque el estudio lo hice en base al libro, en este primer capítulo de esta sublime gracia, y aquí los llevo a que podemos ser cualquiera de nosotros. Parte con la historia de una mujer que va a celebrar su día de gracias, de acción de gracia en su auto, y se encuentra de frente con otro auto que hace una barbaridad a unos jóvenes, que produce un accidente gigante, y ella sufre unas consecuencias graves en su cuerpo: desfiguración de cara, costillas rotas, huesos rotos, meses en el hospital, miles de operaciones, y ellos obviamente fueron detenidos y juzgados. Pero al momento de que estaba ella en el juicio, después de meses de haber estado recuperándose, y el juez dicta sentencia,
ella pide que el muchacho se acerque. Ella lo abraza, le susurra al oído: te perdono. Y quiero lo mejor para tu vida. ¡Wow! ¿Lo haríamos? ¿Seríamos capaces de hacer algo así si nos pasa? Hemos visto cosas terribles esta semana en la televisión, lo que pasó con este niño. Terribles. De verdad, no quiero ponerme en los zapatos de esa familia, de perder un hijo así. No quiero tampoco estar en los zapatos de esta mujer, que producto de un objeto que le lanzan a alta velocidad, la destruye. Que podrían haberla matado, la desfigura completamente, y ella, ¿qué es lo que hace? Perdona. Imagínense en ese momento, imagínense nosotros mismos y Dios susurrando en nuestro oído: te perdono. Te perdono. Te perdono. Y quiero lo mejor para tu vida. Y lo dice la palabra, ¿no? Lo dice. Que Él quiere lo mejor para nosotros. Por amor. Esta chica, que este accidente, lo hace por amor. Porque ella es instrumento de la gracia. Instrumento de la gracia. Entonces, realmente, esa conducta, esa respuesta de esa mujer, a mí me dejó sin aliento cuando leí el libro. También vi otro testimonio, ¿no es cierto?, de un padre, a lo mejor todos lo conocen, ¿ok?, que su hija fue asesinada y violada por una persona. Y a él lo juzgan por cadena perpetua, y el padre pide el micrófono y lo perdona. Y le dice: te perdono. Después de que todos le decían cosas horribles. Después de que le decían cosas horribles. Es terrible, de verdad. Y él lo perdona. Entonces, wow, a veces se me revuelve en el entendimiento y el corazón de saber que eso mismo Jesucristo lo hizo en la cruz. No es humano perdonar así. No, el hombre no tiene esa capacidad, jamás. Es imposible. Sobrenatural. Solamente si tú eres transformado. Oye, yo no lo veo, yo lo veo en mi sobrina chica, de 5 años, que tú le dices: pídele perdón, disculpa, no, pídele perdón, no lo voy a volver a hacer. Y la palabra, no, lo encuentro increíble, cuando podría ser más fácil, se resiste, Sí. es un acto inherente. Es inherente, exactamente. Hay una frase que dice el libro, que yo la marqué y la quiero leer, dice: la gracia aturde cuando se paga el mal con amor. La gracia aturde cuando el mal se paga con amor. Cuando nos entregan una joya que nadie ordenó, o cuando una luz ilumina un cuarto donde solo hay oscuridad. Todos hemos estado en cuartos de oscuridad. Y esa luz que nos alumbró en un momento nos trajo acá. No por ley, no por mérito, sino que por amor. No lo decidimos nosotros, lo decidió Él. ¿Okay? El Nuevo Testamento, Pablo, contiene 155 referencias a la gracia y 130 vienen de la revelación que el Espíritu Santo le da a Pablo. Es impresionante. Un solo hombre produce el cambio a través de lo que Dios le revela. Y eso nos da la oportunidad de tener vida distinta, de ser transformados, de ser apartados. Jesucristo es la imagen perfecta reflejada de la gracia de amor en verdad y vida. Juan capítulo 1, versículos 1, 14 y 17 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, ¿y qué más dice? Y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. La palabra en el griego era charis.
que lleva la connotación, ¿ok?, específica de favor, de regalo. Pero, carisma, exactamente, la palabra carisma, ¿ok? Pero después, a medida que evoluciona esta palabra, ¿ok?, se transforma en la dádiva en sí. Porque el regalo en sí es Jesucristo. Es la dádiva más preciada, el regalo más preciado, es lo mejor que podemos haber recibido, Jesucristo. ¿Dónde queda expresado? Aquí. En Romanos 5, la Nueva Versión Internacional, dice que pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Mira lo que dice, no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más? Dice, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Aquí se contrastan varias frases, ¿no es cierto? Porque aquí Pablo nos dice una transgresión, o sea, un acto de desobediencia, ¿no es cierto?, de Adán, produce que el don o la dádiva, ¿no es cierto?, es el camino a la salvación. Está la transgresión, pero está el don dado por Dios para que podamos tener acceso a esa salvación. ¿Ok? ¿No es cierto? El error de un solo hombre trajo como consecuencia, ¿no es cierto?, una naturaleza pecaminosa, pero la muerte espiritual a toda la humanidad. Pero la solución es acá. ¿Cuánto más? Es decir, que esto supera esta transgresión. ¿Se entiende, no? Entonces, la superioridad de la solución es esa frase cuanto más, ¿no es cierto?, derramada en la cruz en Jesucristo. Ahora, ¿por qué es tan deslumbrante esta gracia? Porque viene directamente del corazón santo de Dios. Y eso nosotros no lo podemos entender. De verdad, cuesta entenderlo. Estábamos acostumbrados que recibimos un evangelio maravilloso. Todos nos convertimos, maravilloso. ¿Fuimos salvados? Sí. ¿Ok? Pero cuando ese evangelio se transforma solamente en el hacer y no a través de lo que Él hizo por nosotros, a través de la gracia, el cambio es rotundo. De verdad que se produce un cambio gigante. Lo que fuimos enseñados a lo que realmente enseña la palabra es totalmente distinto. Esa gracia que a veces no se entiende es lo que hizo Cristo en la cruz con nosotros. Y ese regalo que nos dio. Es que en el fondo uno se da cuenta que no hay nada que uno pueda hacer para ganar el favor de Dios. Nada. 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 ¿Quién le va a dar? Absolutamente. ¿Quién le va a dar uno a Dios? Sí, tal cual, tal como dices tú. Es tan trascendente de la manera como fluye. 1 Pedro 5:10 dice que Él es el Dios de toda gracia y abundante en misericordia para el que no la tiene. Para el que no la tiene. ¿Ok? Entonces, muchas veces hay que tener en cuenta también que podemos confundir, y a veces por el término de la definición de lo que es gracia, porque en las definiciones hablan de que es una mezcla de misericordia con amor, que sí está bien, ¿ok? Pero a veces se confunde la gracia solamente con la misericordia. En el Antiguo Testamento se hablaba mucho de misericordia, la misericordia de Dios, ¿okay?, que transgredían, ¿no es cierto?, a través del pecado, y la misericordia de Dios a través de la ley podía suplir, ¿no es cierto?, ese pecado. Después en el Nuevo Testamento se transforma eso a través de la gracia, que une la misericordia con el amor. Pero siempre hay una diferencia, ¿ok?, y que el autor también la señala, y aquí se los voy a poner de forma textual, porque también eso cambió mi mentalidad y mi forma de ver la diferencia entre la misericordia que Dios nos da y cómo funciona a través de la gracia. Dice, la misericordia impide que el cuchillo, aquí está, ¿no es cierto?, Isaac con Abraham, cuando iba a ser sacrificado Isaac, ¿no es cierto?, el cuchillo penetra el corazón de su hijo. Dios le dice, detente. Y la gracia le provee un carnero entre los matorrales.
Qué gráfico eso. Sí, por eso lo quise colocar textual. Es súper gráfico y ahí abre el entendimiento de la diferencia. ¿Ok? Después, la misericordia corre a perdonar al hijo pródigo. El padre se abalanza y por todos los medios le dice no te preocupes, pero la gracia le da la fiesta. Lo exalta porque había regresado. Lo cubre con su amor. Le extiende sus brazos y el padre lo abraza y le dice todo lo mejor que tengo es para ti. Tengo una sorpresa. Este es mi regalo. No importa lo que hayas hecho. No importa lo que nosotros hayamos hecho. La misericordia venda las heridas del hombre herido por los ladrones. Cuando, ¿no es cierto?, conocemos esta parábola. ¿Se acuerdan cuál es? El buen samaritano. Y la gracia cubre el costo de su plena recuperación. Esto es súper gráfico lo que hace Jesucristo con nosotros. Él paga nuestra deuda completa. También fuimos heridos, dañados, botados en el camino, y Él paga. La misericordia oye el grito del ladrón en la cruz, porque Él no hizo nada, simplemente miró a Jesucristo y le habló. ¿Ok? Y la gracia le prometió el paraíso ese mismo día. Qué increíble, ¿eh? Y por último, la misericordia paga la pena de nuestros pecados en la cruz. La gracia pone la justicia de Cristo en sustitución de nuestra maldad. Te perdono. Dios siempre derrama su gracia en manos vacías. El ladrón de la cruz, manos completamente vacías. Nosotros, nuestras manos vacías. Manos vacías. Un favor inmerecido, repito. Es el mismo Jesús tocando el corazón mío, tocando tu corazón, tocando tu corazón, tocando sus corazones, buscándonos. Él primero, antes que nosotros a Él. Un momento de gracia, como cualquiera de estas, puede cambiar toda una vida y toda tu eternidad. Es profundo, a veces muy simple, pero entenderlo es maravilloso. Guardarlo en el corazón es mejor. El segundo capítulo, y aquí yo creo que por el tiempo voy a ir un poquito más rápido, porque ya no estamos en el tiempo, nos habla del plan compasivo de la gracia. Dice que a un infeliz salvó. Y aquí la palabra infeliz en el inglés es la palabra wretch, que significa miserable. Miserable de mí. ¿Cierto dice la palabra? Miserable de mí. Pero tiene otro significado que no lo quise poner acá porque es muy fuerte. Es súper fuerte, que es desgraciado. Sin gracia. Pero el contexto es más fuerte, por eso no lo puse. ¿Ok? Y habla justamente de este miserable que le pasó a John Newton, volviendo al libro, ¿ok? Se autoexilia. Pablo, ¿qué es lo que hace? Se autoexilia. El hijo pródigo, ¿qué es lo que hace? Se autoexilia. ¿Por qué? Por el pecado, por la rebelión, por la transgresión. ¿Sí o no? Entonces, nosotros, dentro de este mismo contexto, podríamos calificarnos también igual, en el tiempo en que éramos apartados, miserables, llevados en el pecado constante, pudiendo tenerlo ahora también, pero sin culpa, porque sabiendo que Jesucristo nos liberó de ese pecado, de esa muerte maravillosa, a través de su sacrificio. Doy gracias al que me fortaleció, dice Pablo, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo. La importancia de esto
es que si bien la gracia te salva, te da una nueva vida, pero nunca te olvides de tu pasado. Pablo nunca se olvida de su pasado, nunca se olvida de lo que era. Newton tampoco se olvida de lo que era. Y por eso escribió este himno. Pablo no se olvida. Perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero, volvemos de nuevo a lo mismo, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel, digna de ser recibida por todos, no por algunos, dice por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y qué es lo que dice ahí? De los cuales yo soy el primero. Siempre reconoció su condición, independientemente de que Cristo lo salvó en ese camino a Damasco, ¿no es cierto? Le dio una vía nueva, una vista totalmente distinta y nueva, pero él dice que es uno de los primeros pecadores. En Efesios él dice que él es el más pequeño de todos los santos, en Efesios 3:8. El más pequeño de todos los santos, pero para nosotros es el más grande apóstol que ha tenido, junto con Pedro, imagínense. Pero él se consideraba indigno. Solamente a través de la gracia pudo hacer lo que pudo hacer. ¿Ok? Ahora, ¿por qué siempre él tomó esa característica? Porque nosotros, a través de Romanos 3, nos dice que no hay ninguno justo. No hay ni uno justo. Ni uno solo. Por eso él reconocía siempre en la condición en que había estado. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es mi garganta. Llévenselo a cada uno, es mi garganta. Con mi lengua engaño, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Palabras que nos describen perfectamente cómo es el hombre, cómo fuimos, cómo somos, ¿ok? Cómo está fuera del mundo. O sea, por favor, es cosa de que miremos inmediatamente lo que pasa afuera, ¿ok? Pero tenemos la maravillosa esperanza, que es la gracia a través de Jesucristo. Porque si nos quedamos solamente en esto, oiga, nos quedamos en el suelo, o sea, por favor, aquí nos describe perfectamente al hombre, desde la transgresión de Adán y la separación. Cuando hable eso, Cristian, por lo menos a mí me pasa que yo digo, ¿quién es uno? ¿Quién es uno? Y digo, y ahí yo tengo mucho cuidado con esto de no juzgar nada, porque si tú te vas a la palabra, ¿quién es uno? Para mirar la paja que no fue externo, para hacer comentarios muchas veces livianos, o para sentarte en la debilidad de otro. Exactamente. Que Dios nos libre, realmente. Exactamente, que Dios nos libre. Sí, pues. Porque piensa que podemos ser la persona más buena del mundo, el más justo que nosotros pensemos, ¿no es cierto? No tenemos ningún problema con la ley, pagamos nuestros impuestos, somos súper valorados en nuestra empresa, nos tienen considerados muy altos, pero no somos justos, no somos buenos a los ojos de Dios. No somos buenos a los ojos de Dios. Y eso hay que tenerlo patente, independientemente que Dios nos haya rescatado a través de Jesucristo. Nuestra condición antigua era esta. ¿Podemos caer? Indudable. Y tenemos cosas todavía. Y hay cosas, exactamente tal como tú dices, tenemos cosas todos los días, ¿ok?, que están lidiando, porque es un camino constante, es diario. Es una lucha diaria. Oye, qué increíble, porque anoche escuché un chico argentino que tenía la misma condición, que no sé si ahora es pastor, pero anoche justo aquí. A los 14 años se rebeló, su mamá era cristiana y su familia cristiana, y era rockero. Y se fue y le dijo a la mamá, bueno, le dijo, si te vas, ten por seguro que te vas a ir con el diablo. Sí, dijo, me quieres con el diablo, y las cosas del diablo me gustan, y bla, bla, bla.
Pasaron 14 años y dice que su mamá nunca dejó de orar por él. Y él formó esta banda de rockeros, donde eran bien reconocidos en Buenos Aires, en Argentina. Y se fueron a tocar a México. Y los agarran estos tipos que ¿cómo se llaman? Los secuestraron a todos. ¿Ya? A él y la banda los secuestraron y los tipos dicen que era malo. Y este parte contando, después sale en la iglesia contando este testimonio. Entonces el tipo le apunta con la pistola y le dice, ¿tú eres cristiano? Y dice que en su fuero interno dijo, ¿cómo voy a decir que soy cristiano si no he hecho las cosas que al diablo le hace? Y finalmente le dice, sí. Y dice que algo en su interior pasa. Y el tipo guarda la pistola, y esto es verdad, lo está contando él. Y dice, con mucho temor le dijo que sí porque pensó que lo iba a matar. El tipo le dice, por eso no te mato, guarda la pistola. Y ahí como que él entró en razón y se le reveló el amor de Dios, porque a él lo podrían haber matado, no mataron a ninguno. Y él también dice que cuando volvió a Buenos Aires, su mamá lo estaba esperando, y ahí se pone a llorar y dice, y ahí recién se convirtió en esa cosa fuerte y tiene convicción, porque dijo, hice lo malo durante 15 años. Lo mismo que hizo John Newton en el libro. Exactamente. Exactamente. Era fuerte cuando lo contaba y él se puso a llorar cuando lo contaba. Parece que le costó en Argentina. Habría que verlo. Una convención, claro, bastante. Pero lo que pasa es que cuando Dios toca el corazón de verdad y uno está dispuesto, tal como la oración que hizo John Newton, ¿no es cierto? Ten misericordia de nosotros. Él dijo lo mismo. Dentro de su interior dijo sí, por temor, ¿no es cierto? En el fondo diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Sí, ok. ¿Y qué es lo que hace Dios? Obra y le salva la vida. A John Newton le salvó la vida y a todos los que iban con él. Y a Pablo también le salvó la vida, a pesar de que habían sido lo peor de lo peor. Este rockero, ¿no es cierto? Blasfemo, que tú mencionas. Newton, traficante de esclavos, lo peor de lo peor. Pablo, matando cristianos. ¿Qué nos espera a nosotros? ¿Cierto? Pero Dios no se fija en eso. Si bien la maldad del hombre corrompe, tenemos la salida. No hay una culpabilidad, no tenemos que hacer esfuerzos ni nada. Y este John Newton habla de 7 componentes o 7 principios de la gracia. Con esto ya estamos terminando. ¿Ok? Y aquí los vamos colocando uno por uno. Dice, ¿ok?, que la gracia es aparte de las obras. Romanos 3:21, el corazón del Evangelio, que es romano, ¿no es cierto? Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios. Ya no es ley, es amor, es gracia, es la justicia misma reflejada en Jesucristo. ¿Ok? Nadie puede ganarse el favor de Dios haciendo cosas, sirviendo constantemente, participando en 15 ministerios, que por el hecho de que participar y hacer cosas, ¿no es cierto?, vamos a tener la de estar más cerca de Dios en la eternidad. Mientras más cosas hagamos, más espirituales somos, ¿ok? Y más tenemos el derecho de estar más cerca en primera línea junto con Él. No, no tenemos que hacer nada, solamente recibir en arrepentimiento la salvación a través de esta gracia. Y a través de esa gracia, lo que hagamos, ¿no es cierto?, va a testificar que es Jesucristo. No testifica nuestras obras, testifica lo que Él hizo en nosotros. O sea, las obras es una consecuencia de la gracia. Absolutamente, las obras es una consecuencia de la gracia, como dices tú, Vero. Porque va implícita la fe. No va la acción. La gracia en la fe me hace hacer la acción. ¿Sí o no? Ok. Entonces, no somos salvos por lo que somos buenos, ¿ok?, sino porque Cristo es bueno. Él es el único bueno, no hay otro. O sea, lo peor es la gente que se encuentra buena, que cree que son buenos. Si tú sales a la calle a preguntar, todos te van a decir, no, yo no he matado a nadie, no he estafado a nadie, entonces yo no soy tan malo, entonces no, yo.
no me voy a condenar. Claro. Les diga, entonces, la revelación de lo malo que uno la hace Dios. Nadie más. Porque nadie se encuentra malo. ¿verdad? Nadie. La revelación por eso es solamente de Dios, a través del Espíritu Santo. Te hace tomar Ok. conciencia, ¿no? Sí. La religión dice, haz. Gánatela salvación. Pero el Evangelio dice, hecho está. Exacto. No hay nada que tú puedas hacer para satisfacerme. Nada. Segundo, la gracia se recibe por fe. Tengo que creer. Porque si estoy orando, ¿no es cierto? Ten misericordia de mí. Estoy creyendo que alguien se va a apiadar de mí y me va a rescatar de donde estoy. Porque no lo estoy viendo. No va a venir Janet, ¿no es cierto? Va a saltar con una capa como Superman y me va a venir a rescatar de ese barco, me va a sacar volando y me va a llevar a tierra. No. Es algo que hizo en ese instante. Si bien la tormenta, ¿no es cierto?, siguió en ese barco, pero ni uno se murió. Intervino Dios. Y él lo confiesa, y eso le produce el cambio. Al roquero, el arma apuntándolo en su cabeza, le produce el cambio. Pero porque creyó. Sí, dijo. En su espíritu, adentro, en su interior, en su corazón, no en su mente. Nuestra mente racional no entiende las cosas de la palabra, dice. Porque para nosotros son locura. El hombre no entiende detrás de lo que hay. Pero natural no entiende. Exactamente. Entonces, tercero, está disponible para todos el que cree. Para todo el que cree. Si bien está disponible para todos, ok, dice, pero está disponible primero para todo el que cree. Porque si no creo, ¿cómo se va a derramar? ¿Cómo voy a recibir? ¿Cómo voy a tener un cambio si no creo? ¿Ok? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. En nadie más. Solamente en Él. Para todos los que creen en Él. Vuelvo a hacer énfasis porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí Pablo vuelve a reafirmar que están todos destituidos de la gloria. Tal como habló en el primero, no hay ni uno justo, ni uno, y Él se considera el peor de todos. Ok. Pero está disponible para el que cree. Y ahí cuando sale lo de la fe, porque la gente en general tiene fe. El tema es en qué tiene fe. Fíjate, porque todos tienen fe en algo, ¿no? Sí, pero esta palabra de todo aquí hace énfasis que todos la necesitamos. Pero la fe en Jesucristo. En Él, no en cualquier cosa, solamente en Él. Y aquí habla de la amplitud y de la anchura. Cuando dice todos, significa que, oye, está así. Es como si estuviera todo este aire, ¿no es cierto? Todo en el aire, todo en el cielo, todo esto aquí que tú ves aquí en la gracia. ¿Puede ser? Es gigante. Por eso no se entiende. ¿Cómo se consigue? Por justificación. Romanos dice siendo justificadas. Es decir, no solo somos perdonados, ¿ok? Sino que nuestras transgresiones son Justificada. borradas. Perdonada, dice. Perdonadas. Pero más que el perdón, porque el perdón te libera de algo, ¿no es cierto? Pero aquí la palabra dice que son olvidadas, son borradas. Nuestras transgresiones son olvidadas, ¿no es cierto? Entonces, piensa que Jesucristo fue condenado por los fariseos porque Él hacía esto. Perdonaba los pecados de otras personas. ¿Quién es Él para, como tercera persona, perdonar a un tercero, ¿no es cierto?, la rivalidad o lo que pudiera tener con otro? Una blasfemia para él. ¿Perdón? Era una blasfemia. Era una blasfemia. Y hoy día sigue siendo igual. Hay tantas religiones. Solo una reconoce al verdadero Jesucristo. De la gracia. 5 dice el otro principio, que es concedida gratuitamente. No tenemos que pagar por ella. Siendo justificado gratuitamente. Gratuitamente. Tuvo un costo gigante, pero no lo pagamos nosotros. Lo pagó Jesucristo en la cruz. Para nosotros es gratis.
se adquiere mediante la redención. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Solamente en Él. Esta redención es liberar a un esclavo y darle libertad. Eso define la palabra redención. Pagando un precio. Piensa que en la esclavitud antiguamente los compraban, ¿cierto? Para ser esclavos, pero para liberarlos, ¿cómo los liberaban? Pagando. Otra persona que se apiadaba de esa esclavitud, pagaba a ese esclavo para hacerlo libre. O bien eran libres después de cumplir, ¿no es cierto?, un contrato por una cierta cantidad de años, pero ya eso había sido pagado. Bueno, Jesucristo paga por nuestro pecado. Él nos libera de nuestra esclavitud y lo hace gratis y nos redime. Y por último, mediante la propiciación. Dice Romanos 3:25 que en Dios puso como propiciación por medio de ¿qué? De la fe. Esta es una de las palabras más profundas que podemos tener en la palabra, la propiciación. ¿Ok? Me fui, perdón. El término propiciación es el acto de aplacar o satisfacer la ira de alguien ofendido para lograr la reconciliación y recuperar su favor. En contexto religioso y teológico se refiere al sacrificio mediante el cual Dios aparta su justa ira hacia el pecado, ofreciendo a cambio misericordia y perdón. El término proviene del latín propitiatio y de la raíz griega ilasmos, que significa apaciguar o hacer propicio a alguien. Vamos al Antiguo Testamento. El propiciatorio. ¿Qué significaba? ¿Qué es lo que se hacía ahí? Era donde se hacían los sacrificios. Por el perdón. Exactamente, para el perdón, una vez al año, ¿cierto? ¿Y qué es lo que se rociaba ahí? Sangre, exactamente. Un animal inocente pagaba el precio en sangre derramada en ese propiciatorio para que fueran perdonados sus pecados una vez al año. Imagínate la cantidad de animales que mataban. Imagínate la cantidad de animales que matarían ahora. ¿Cómo está la humanidad? Uno por cada uno. Es que no terminamos nunca. ¿Cuál es la diferencia? Que ese propiciatorio, esa sangre, era temporal. Exactamente. Era de un año a otro. De un año a otro. Y animal tras animal, sangre tras sangre, ¿ok? Pero lo único que se aplacaba era el pecado en ese instante, tal como dices tú, pero en ese instante, ¿ok? ¿Y qué es lo que hizo Dios? Mandó a Jesucristo, un sacrificio perfecto, derramó la sangre por una única vez más para siempre, cumpliendo todos los principios que vimos ahí. Para que a través de esa sangre derramada tengamos acceso a esa gracia maravillosa. Y la diferencia que ya no es de un año a otro, es para siempre. Y para terminar, termino con esta frase. La gracia no encontró a personas buenas que necesitaban ayuda, encontró a personas perdidas que necesitaban un Salvador. Todos caemos. Sí, porque si tú te pones a pensar, que también lo leí ayer, que me parece súper interesante, que cuando escogió a los 12, todos tenían algo. Todos tenían algo. Pedro era súper insensible. El que era médico, Lucas. era incrédulo, era... Lucas no fue a los 12. ¿Ah? No fue de los 12. Bueno, pero hablaba de... No, Lucas no fue de los 12. Pero empezó a hablar de David, David era un adúltero. ¿Me entiendes? O sea, iba haciendo una mención de lo que Dios había escogido y cómo Dios lo... O sea, el libro habla también, y Newton justamente, cuando empieza a escudriñar las escrituras de nuevo y escribe esta canción, este himno, justamente toma la vida de David. De cómo Dios, ya en ese tiempo, a través de la misericordia, ¿no es cierto?, derramó la gracia en David, siendo adúltero, asesino, ¿cierto?, fornicario, en fin. Pero ¿qué es lo que hace? Su gracia se derrama sobre él
y usa a David, ¿no es cierto?, tal como lo conocemos en la palabra. Y así ha usado a tantos. Ojo, y que con David es el único personaje que dice que tiene el corazón Conforme al corazón de Dios. Qué impresionante. Impresionante, de verdad que es impresionante. Por eso cuando yo leí este libro, yo decía, de alguna forma hay que compartirlo, porque para entender el concepto, yo siempre, como les dije en las enseñanzas anteriores, la gracia a mí me deslumbró. Y le pido que todos los días me transforme mi carácter, mi forma de ser, porque todos tenemos caracteres distintos, todos tenemos cosas distintas, y que no podemos ser cambiados a través de solamente leer la palabra y pensándolo como una ley, porque la ley ya no existe, es la gracia. Ser consciente, ¿no? Hay que ser consciente de eso, ¿ok? Porque es esto lo que somos. No porque seamos buenos no necesitamos ayuda, sino que estamos perdidos y necesitamos un Salvador, y ese Salvador lo provino a través de la gracia.